Amén. Gloria a Dios en esta noche, hermanos. Estamos de fiesta con Jesús, como siempre les digo, ¿verdad? Es un privilegio de parte de Dios, hermanos, estar aquí en esta noche delante de ustedes en Guerreros en Acción. Perdón por hace 15 días que por problemas técnicos no se pudo transmitir. Pero Dios sabe lo que hace y Él todo lo tiene bajo control. Amén. Así que vamos a orar en esta noche, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a bendecir a su pueblo. Amén. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Yo te ruego, Padre, que en esta noche, Señor, tú hables al corazón, a la vida de cada hermano, cada hermana, cada amigo que se conecte y nos esté escuchando en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Yo te ruego que esta palabra sea propicia, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, háblanos, edifícanos, Señor, consuélanos, Padre, si es preciso, exhórtanos, Señor, pero lo importante, Señor, en esta noche es que tú siempre, Señor, hagas lo que tienes que hacer por medio de tu palabra, Señor. Nos declaramos en victoria en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, te rogamos, Padre, que tú seas propicio al corazón de cada uno de nosotros y que tu palabra, Señor, dé su fruto al 100%, Señor, en tu tiempo y no en el nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, como hemos venido trazando, hermanos, los héroes de la fe, entonces en esta noche no va a ser la excepción. Vamos a seguir, hermanos, trazando los héroes de la fe. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:3, en la versión Naca Columna: puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Quiero que le pongan atención a eso. Puesto los ojos en el autor y perfeccionador de nuestra fe, Jesús. Entonces, ¿quién es nuestro autor y nuestro perfeccionador de la fe? Jesús. Jesús, no hay otro, hermanos. No hay otro medio como nosotros podamos ser perfeccionados en la fe, si no es por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, mira lo que dice, el cual, o sea, él, por el gozo que se le proponía. ¿Qué se le proponía? El gozo que le proponía este perfeccionamiento de fe, estando él aquí en esta tierra. Soportó la cruz sin hacer caso de la ignominia o la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Mire qué glorioso es este pasaje, hermanos, porque todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, todo lo que pasó en esta tierra, Él también, no crea usted que por ser Dios, porque Jesús es Dios, pero no crea usted que por ser Jesús Dios, Él no tuvo que pasar un perfeccionamiento en su fe. Él también tuvo, hermanos, que pasar ese perfeccionamiento que ustedes y yo tenemos que pasar. Amén. Solo quiero decirles, hermanos, primeramente, antes de que hay una fe salvadora. Y esta fe salvadora Dios la ha puesto en todos nosotros, en todos, hermanos, con el fin de que nosotros, hermanos, lleguemos a ser salvos, con el fin, hermanos, de que ninguno se pierda, como dice en segunda de Pedro, hermano, capítulo 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una fe que salva. En Hechos 16:31 hay un carcelero que pregunta: ¿qué debo hacer para que yo sea salvo? Y viene el apóstol Pablo y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero esto, hermano, el hombre es el que tiene libre albedrío, hermano, para creer, para recibir, para dejar que esta fe afecte su mente, hermano, y haya un cambio y que haya un arrepentimiento, hermano, y pueda decidir y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Hay, hermano, también el proceso de la fe no se queda nada más con la fe salvadora. Este proceso, hermano, esta semilla, hermano, ¿se acuerda que la fe empieza como una semilla? Nuestro Señor Jesús lo dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza,
Pero la fe, hermano, evoluciona, hermano, a árbol, evoluciona, hermano, a hortaliza, y luego, hermano, ya su tope, hermano, de la fe es cuando se anidan, hermano, en sus ramas las aves de los cielos. Y esto es más glorioso y es otro tema, ¿verdad? No vamos a entrar en eso. Entonces, hermano, esa semilla de fe debe crecer hasta llegar a ser fruto. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que el problema es de que muchos cristianos se quedan en una fe salvadora nada más. En una fe, hermano, que solo salva, hermano, en una fe, hermano, que solo provoca un arrepentimiento. Por eso, hermanos, es de que hay muchos cristianos que no le hallan, hermano, el sentido al evangelio, hermano. Porque imagínense, no llega, su fe se queda nada más al principio y no llega a ser fruto. Entonces, hermanos, dice Gálatas 5, 22, 23, miren cómo dice la versión moderna. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad. Mire cómo pone la fe esta versión, fidelidad. Entonces, hermanos, dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, aquí la cuestión es, nosotros sabemos que hay 12 frutos, pero aquí solo mencionan 9. Pero mire, en el número 7 de los frutos del Espíritu pone la fe. Y la fe, aquí la pone esta versión moderna como fidelidad. Entonces, en la Biblia, la palabra griega traducida como fe es pistis. Y esta pistis, esta palabra griega se puede traducir como fidelidad. La definición más clara de pistis se encuentra en Hebreos 11:1. Si ustedes tienen su Biblia ahí, por favor, vayan buscando las citas que vamos dando, van a ir apareciendo ahí en la grabación, amén, para que ustedes vayan tomando sus apuntes y compruebe con la Biblia que ahí está lo que estamos diciendo, amén. Entonces dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermano, para esperar, para tener esta convicción, hermano, empieza primero siendo una fe salvadora. Pero ya para llegar, hermano, para ya llegar a la convicción de que uno va a ver lo que uno quiere ver en la fe, hermano, se necesita fidelidad. Fidelidad. Permanecer, hermano, creyendo que Dios es fiel. Permanecer, hermano, creyendo, hermano, que el fruto de la fe va a producir, hermano, esas cosas que no se ven por ahora, pero, hermano, que van a llegar, las vamos a llegar a ver. Cada uno de nosotros, hermano, y hermanas y amigos que nos están escuchando, más de alguna vez, yo estoy convencido de eso, le hemos pedido algo al Señor. Más de alguna vez, hermano, le hemos pedido un milagro, una sanación para un ser amado, para un ser, hermano, que está enfermo. Más de alguna vez le hemos pedido, hermano, después de 1 año, de 2 años de no tener trabajo. Estoy seguro, convencido de que le hemos pedido, hermano, al Señor que nos dé un trabajo. Pero, hermano, muchas veces el problema es de que no recibimos lo que tenemos porque como la fe todavía no es un fruto, entonces, hermano, no podemos permanecer fieles a la convicción de que vamos a ver lo que estamos pidiendo. Y usted dirá, hermano, pero y no se trata de Sansón, la cuestión pues el héroe de la fe. Tranquilo, yo sé a dónde los quiero llevar. Ustedes síganme, por favor, amén. Entonces, hermanos, la fe como fruto del Espíritu se traduce como fidelidad. En Romanos 1:17, hermano, el apóstol Pablo hace mención de una cita de Habacuc 2:4. Miren, hermano, la revelación del apóstol Pablo. ¿En qué tiempo él recibió esa revelación y en qué tiempo se escribió Habacuc? Entonces dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, hermano, aquí, mire, Habacuc 2:4, según la Biblia Latinoamericana 2005, dice, aquí la tienes, el que vacila nunca contará con mi favor. Miren lo que dice el Señor, el que vacila nunca contará con mi favor, el justo sí vivirá por su fidelidad. Amén. Entonces, miren qué linda esta versión, hermano, de la Biblia latinoamericana. Aquí la tienes. El que vacila nunca contará con mi favor. El justo sí vivirá por su
fidelidad. Mire qué preciosa esta versión, hermano. Y mire lo que realmente dice Dios: mas el justo sí, afirma, vivirá por su fidelidad. Es decir, mas el justo por el fruto de su fe, fidelidad, vivirá. Por eso, hermanos, es importante, antes de entrar a lo de Sansón, hermano, es importante que nosotros tengamos esta definición de que hay una fe salvadora que Dios depositó en el ser humano para que creyera, hermano, para que creyera y fuera, no se perdiera, sino que fuera salvo. Y hay una fe, hermano, que ya estando dentro de los caminos del Señor, que es la misma fe, acuérdense que es un proceso, que es la misma fe, pero que esta ya fe, estando en el camino de Dios, tiene que dar su fruto. Tiene que dar su fruto. Entonces, hermano, a donde yo quería llegar ahora sí, Sansón, su fe y su fruto. Ese es el tema que vamos a ver ahora. Sansón, su fe y su fruto. Amén. Entonces, hermano, fíjense que a mí me llamó mucho la atención, hermano, de este personaje. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando se habla de Sansón, hermano, mucha gente rápido lo asocia con una mala historia. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. Pregúntese ahí, ni bien mencionan a Sansón, rápido, y Dalila. Y hasta hay canciones y hay historias, piensa que hay Sansón y Dalila. Pero, hermano, Dalila no tiene nada que ver en esto. Dalila solo fue una persona que andaba por ahí. Aquí lo que se trata es de ver a Sansón. Entonces fíjense que llama la atención porque Sansón, hermano, Sansón por no dejar que su fe diera fruto, sino que solo por estar con la fe, hermano, esa que salva, esa que hace ostenticidades, que hace milagros, que hace sanidades, esa fe, hermano, que no espera mucho uno, sino que, hermano, uno tiene esa convicción y recibe el milagro, recibe, hermano, la sanidad, esa fe, hermano, que se mueve por medio de los dones del Espíritu Santo, los dones de poder. Entonces, hermano, fíjense que Sansón se quedó con esa fe. No, hermano, no hizo nada en su vida para que su fe madurara, casi toda su vida. Entonces, hermano, pero miren, y fíjense que llama la atención porque de libertador, Sansón de libertador, hermano, del pueblo de Israel, este fue el propósito. ¿Se acuerda cuando el ángel apareció a la esposa de Manoah? Le dijo: coincidirá, es un hijo llamado, que le pondrá Sansón, llamado Sansón, y este será el libertador de Israel. Pero fíjense, hermano, que muchas veces, hermano, los padres no saben darles instrucciones precisas a los hijos. Por eso, hermano, es importante que los padres cristianos instruyan a sus hijos en el camino, para que cuando fuere viejo, hermano, el propósito de Dios se cumpla en ellos. Amén. Entonces, fíjense que llama la atención que Sansón, de libertador del pueblo de Israel, pasó a ser esclavo de sus pasiones. Luego vino a ser esclavo de sus enemigos hasta su muerte. Hermano, fíjense qué tremendo, porque este Sansón no evolucionó en su fe, sino que involucionó. Ahora, hermano, fíjense que dice la Biblia que perdió sus ojos, los cuales nunca se habían ejercitado para ver con claridad el propósito de Dios en su vida. Es importantísimo, hermanos, que nosotros ejercitemos nuestra visión en Dios, en el propósito que tiene Dios para nuestra vida, para que, hermano, dejemos que el Espíritu Santo, hermano, cumpla el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Me está siguiendo ahí con el pensamiento, ¿verdad, hermanos? Amén. Yo creo que estamos en un mismo sentido. Entonces les decía, hermanos, entonces cualquiera que oiga mencionar a Sansón, incluso yo he oído prédicas que hablan pestes de Sansón, y hermano, Sansón viene a ser como un mal ejemplo en la Biblia. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero Sansón viene a ser como no que sea. Porque cuando ya escudriñamos la vida de Sansón y vamos a verlo más adelante, Sansón, hermano, no es ¿cómo se llama? Un mal ejemplo en la Biblia. Al contrario, es un gran ejemplo, hermano. Entonces fíjense que pero para muchos, hermanos, aquellos legalistas, aquellos neófitos en la palabra, aquellos carnales, hermano, que solo andan buscando los defectos que tiene su hermano o su hermana para atacar, para señalar, para juzgar, hermano. Entonces fíjense que podría decir que Sansón es un antihéroe, que es un fanfarrón,
alguien vengativo, inclinado, hermano, a las peleas, a frecuentar mujeres, a ser un libertino. Fíjense qué tremendo, porque pues, ahí yo he oído prédicas así de Sansón, hermano. Ahora bien, incluso, ¿sabe qué dicen? Habla todo eso que era Sansón y eso que era apartado para Dios. Entonces nosotros, hermano, podemos estar en ese plan, hermano. Podemos ver quizá la vida de un hermano que va en su proceso, hermano, que aceptó a Cristo, que recibió a Cristo por medio de la fe salvadora, hermano, y le está costando su camino en el Evangelio, hermano. Pero muchas veces nosotros, hermano, que nos creemos, entre comillas, muy espirituales, podemos estar juzgando a este hermano, a esta hermana, incluso hasta a un siervo, a un ministro de Dios. Hermano, ha habido siervos de Dios que han caído. ¿Pero por qué han caído, hermano? Porque no desarrollaron su fe en Cristo Jesús. Su fe que se les dio desde el inicio como la semilla de mostaza, no la evolucionaron hasta que llegara a ser un fruto, hermano. Entonces fíjense que nosotros podemos decir, pero es que Sansón sí que era apartado para Dios. Pero hermano, de veras, Sansón es un gran ejemplo para nosotros. La Biblia lo tiene como un gran ejemplo. Amén. Y lo vamos a ver en un momento. Entonces, hermanos, fíjense lo que acabo de decirles, hermano, que mucha gente, hermano, tiene a Sansón como un mal ejemplo. Y ahora, póngale. Algunos pueden hasta sorprenderse y encontrar a Sansón, hermano, de encontrar a Sansón nombrado a la par de los grandes héroes de la fe, hermano. Fíjense que la Biblia lo menciona, lo compara, lo pone a la par de Enoc. ¿Quién era Enoc, hermano? Enoc era una persona que dice la Biblia que anduvo con Dios, hermano. Y que fue tomado y fue arrebatado, el primer arrebatamiento, fue arrebatado para Dios. Imagínense la altura, la fe de este varón Enoc. Hermano, y ahí ponen a Sansón a la par. ¿Puede usted creer eso? Hermano, lo ponen a la par de Abraham, hermano, el padre de la fe. Ya se imagina a Sansón, hermano, ahí a la par de Abraham, aquel que le creyó a Dios y Dios lo tomó como amigo. Hermano, lo ponen a la par de Moisés, hermano. ¿Pero para qué fue llamado Sansón? Para ser libertador de Israel. Amén. Y mire, hermano, lo ponen a la par del primer libertador del pueblo de Israel, nada más que con Moisés, hermano. El que sacó a Israel y cruzó por medio de la fe el mar rojo, hermano, le creyó a Dios. Dios abrió el mar rojo y por ahí pasó todo el pueblo, hermano, y sacó y libertó después de 400 años de esclavitud al pueblo de Israel. Hermano, ante esos tres siervos de Dios grandes, hermano, por todas sus hazañas, ahí meten a Sansón, hermano. ¿Qué le parece? ¿Es un mal ejemplo Sansón entonces para nosotros? ¿O es un buen ejemplo? Todo depende de cómo lo mire usted. Todo depende de cómo discierna usted la vida de Sansón. Todo depende de cómo discierna su vida, cómo discierna la vida de su hermano, la vida de su pastor, de su pastora. Todo depende de cómo discierna, con qué ojos, con qué visión discierna la vida de otros. Porque para muchos hermanos Sansón es un fracaso. Para muchos hermanos la vida de Sansón ni siquiera la hubieran puesto en la palabra de Dios, hermano. Mire qué tremendo. Pero como Dios no mira, hermano, lo de afuera, sino que Dios mira lo que hay adentro, hermano. Yo estoy convencido que Dios lo que vio, hermano, es que al final de su vida Sansón iba a cumplir el propósito por el cual Dios lo había escogido como nazareo, hermano. Pero mire, hermano, mucha gente, hermano, tal vez hasta se enoja, hermano. Si ahorita resucitaran aquellos otros, tal vez hasta se enojaría de ver a Sansón ahí a la par de ellos, hermano. Qué tremendo, fíjese, hermano. Nosotros, hermano, por eso una fe, si nos quedamos solo con una fe, hermano, vamos, hermano, a estar viendo, hermanos, micos aparejados donde no hay en la vida de otros cristianos, hermano. Pero cuando la fe da fruto, cuando la fe madura en nosotros y la fe da fruto, nosotros ya empezamos a ver las cosas como Dios las mira, no como, hermano, aquel profeta Samuel que lo mandaron a ungir al rey de Israel, al próximo rey de Israel, hermano, y al primero por ver lo hermoso creyó que era. Imagínense que hubiera visto a Sansón, lo hubiera ungido o no. Es capaz que pide que le pongan a otro, hermano. Pero, hermano, Dios ve lo que uno tiene en el corazón.
Dios no ve tanto las actitudes. Dios ve, hermano, que el propósito que Él predestinó para nuestra vida lo va a cumplir. Otros podrían decir, hermano, pero entonces Sansón, ¿cómo aparece ahí en Hebreos 11:32? ¿Cómo aparece ahí, hermano? Si, ay Dios, y mire lo que pasó con Dalila, lo que hizo con Dalila, con aquellas filisteas, que con una hasta se casó, hermano, condenado. Pobre Sansón, hermano, él no quisiera estar en sus zapatos porque condenado totalmente, hermano. Condenado por la gente, hermano, a que era de mal testimonio, que era irresponsable, que era esto, que era lo otro, hermano. Pero Sansón, hermano, deja un ejemplo bien lindo en la Biblia, amén. Entonces, hermano, la historia de Sansón, hermano, no se basa en Sansón y Dalila, no. Quienes tienen un enfoque de Sansón y Dalila están mal, están equivocados, porque la Dalila no tiene nada que ver, es solo Sansón. Entonces, hermano, porque la historia de Sansón no se trata de su inmoralidad, no se trata de su inmoralidad. La historia de Sansón se trata de la fe que maduró en él y que hizo que Dios cumpliera su propósito en la vida de él. Amén. Por eso es que Hebreos 11:32, Sansón es reconocido como un héroe de la fe, hermano. Qué tremendo. Pero no fue por su fuerza, hermano. No fue, hermano, por todas las hazañas que hizo. Miren lo que dice Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Miren, el tiempo le faltaría al escritor de los Hebreos, hermano, contando las grandes hazañas que hicieron estos pequeños, entre comillas, héroes de la fe, pero para Dios grandes. Por eso les dio un lugar en el libro de la vida. Nosotros sabemos que hay varios tipos de libros de Dios, hermano, en los anales de los cielos. Pero, hermano, la palabra de Dios, ahí ganó un lugar Sansón, hermano, gloria a Dios. Y fíjense, hermano, que fue el único juez. Fue el único juez que gobernó durante 20 años en Israel. Fue, hermano, a quien más espacio se le dedica en el libro de los jueces. Fue el juez a quien más se le manifestó el Espíritu de Dios. Y ahora yo quiero preguntar, usted ya sabe que yo soy bien preguntón, hermano. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántas veces en su vida se le ha manifestado el Espíritu de Dios para hacer grandes hazañas? ¿Ha levantado usted paralíticos en el nombre de Jesús? ¿Ha impuesto sus manos, hermano, y orado por alguien que tiene cáncer y ha desaparecido? ¿Ha, hermano, usted orado, hermano, por alguien que tiene SIDA y ese SIDA ha desaparecido? Hermano, se ha puesto en la tumba de un muerto y le ha dicho, ven fuera en el nombre de Jesús, y ha resucitado algún muerto. ¿Usted ha hecho eso, hermano? Porque si no lo hemos hecho, hermano, entonces, ¿por qué estamos juzgando la vida de otro hermano y de otro cristiano que tampoco lo ha hecho? ¿Por qué? ¿Y por qué juzgamos aún más, hermano? ¿Por qué juzgamos a quienes sí lo han hecho? ¿Por qué entonces lo juzgamos así como juzgaron a Jesús? A él por Belzebú echa fuera a los demonios. ¿Por qué, hermano? Porque mejor nos preocupamos por ver cómo va nuestra fe, hermano, en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué no mejor nos preocupamos, hermano, de ver si el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida, en su vida, en lugar de estar, hermano, hablando de otros hermanos que van en un proceso? Tengamos cuidado. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué tenemos que tener cuidado? Porque puede ser que alguien que empezó después de nosotros por estar perdiendo el tiempo y no dejar que el Espíritu Santo madure por medio de la fe, de la fidelidad, el fruto en nosotros, hermano, puede hacer, hermano, que el hermano o la hermanita se nos adelante y nos gane la carrera, hermano. Tengamos cuidado, mejor preocupémonos en nuestra vida, eso hagamos, amén. Fíjense, hermano, que las hazañas de Sansón, hermano, ¿cuántos han hecho hazañas de la magnitud que hizo Sansón? Recordemos que dice la Biblia, que les acabo de mencionar que dice la Biblia, que él tuvo mucho más manifestaciones del Espíritu de Dios que cualquier otro de los jueces. Entonces, hermano, mire, en Jueces 14:19, y el Espíritu del Señor cayó sobre Sansón y descendió a Absalón e hirió a 30 hombres. Imagínense. Entonces, ¿fue Sansón o fue el Espíritu de Dios? Fue el Espíritu de Dios.
Es que mire, hermano, por eso es que nosotros no nos tenemos que ufanar, que vanagloriar de lo que Dios hace por medio de nuestras vidas. ¿Por qué cree que yo siempre le digo en mis oraciones, y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da toda la gloria? ¿Por qué, hermano? Porque mire, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, hermano. Dice en Jueces 15, del 1 al 5, se lo estoy resumiendo, destruyó las cosechas de sus enemigos cuando su esposa Filistea fue dada a otro hombre. Dice, hermano, en Hechos 15, del 6 al 9, mató a muchos filisteos por haber quemado a su esposa con su familia. Dice en Jueces 15, cuando intentaron vengarse, mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. ¿Quién le dio esas ideas, hermano? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Dice en Jueces 16, 28, y lloró Sansón al Señor y dijo, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme todavía esta vez, Dios, y retribuiré por los 2 ojos que perdí ante los filisteos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tomar de la vida de Sansón, hermano, 2 cosas. Hay en la vida de Sansón 2 enseñanzas preciosas para que nuestra fe, que empezó como una semilla de mostaza, hermano, la fe salvadora, crezca y se haga un fruto. Sansón nos enseña 2 cosas, hermano. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Un, hermano, que era fuerte porque Dios estaba con él. Y 2, hermano, que pudo realizar grandes hazañas porque Dios lo ayudaba. Nosotros sin Dios, hermano, no podemos hacer nada. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ustedes sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué no agarramos ese concepto entonces de que nosotros sin Dios no podemos hacer nada? De que si Dios no está con nosotros, hermano, ¿para qué nos sirve esa vida cristiana que llevamos? ¿Para qué? Porque, hermano, constantemente venía el Espíritu de Dios a Sansón. Sí, en ese mujeriego, en ese altanero, en ese fanfarrón, en ese que se creía más que todos sus compañeros hebreos, en ese vil Sansón, en ese venía, hermano, y se manifestó más que a otros el Espíritu de Dios. Porque Dios ve lo que hay en el corazón, no lo que hay por fuera, hermano. No lo que haces. No lo que tanto haces en la iglesia, que tanto servicio y con tu corazón lleno de odio, de rencor, lleno de murmuración para aquellos, hermanos, que tal vez no hacen nada o no hacemos nada, pero tenemos, hermano, fidelidad en nuestro corazón por medio de la fe que se ha convertido en fruto. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, las líneas que delimitan el conflicto entre el bien y el mal son muy claras. No siempre, mejor dicho, son tan claras en nuestra vida. En el caso de Sansón, Dios usó sus debilidades, nosotros le podríamos decir pecados, en contra de los filisteos. Algo raro ese proceso, ¿va? Ese extraño comportamiento de Sansón, Dios lo usó, hermano, para vencer a sus enemigos. En todo hay propósito de Dios para nuestra vida, en todo, hermano. Por eso dice la Biblia que los que amamos a Dios, todo nos resulta para bien. Porque Dios, hermano, es experto en hacer lo que no, de algo que no es, hacer lo que Él quiera. Dios es experto, hermano, en ver nuestra vida, quizás sin frutos, pero Él la mira ya con frutos. Dios es experto en eso, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él hace lo que quiera, hermano. No es como nosotros, que muchas veces solo lo que miramos es lo que creemos. No es así, hermano. Entonces, pero, hermano, ¿cuál fue el grave error de Sansón, hermano? Es que fíjense, pues, no fueron las mujeres filisteas. Hermano, no fue, hermano, que se enamorara, que diera su voluntad, que se dejara persuadir, que se dejara esclavizar por Dalila. No, ese no fue el error de Sansón, hermano. ¿Cuál fue el error de Sansón? Mire lo que dice Jueces 16:20. Dalila entonces gritó: Sansón, los filisteos. Se despertó Sansón de su sueño pensando: saldré airoso como las otras veces y me desacudiré de encima.
¿Cuál fue el error entonces de Sansón, hermano? No discernir que el Señor, que Dios, que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Ese fue el error de Sansón. ¿Pero por qué cometió ese error? Porque no dejó que su fe, hermano, madurara. No dejó que su fe, hermano, en ese momento, porque sí maduró después, pero en ese momento, hermano, no, él caminaba con una fe nada más que estaba acostumbrada a ver hazañas, a ver esto, a ver lo otro, hermano. No caminaba con esa fe que se convierte en fruto. Porque esa fe que se convierte en fruto, hermano, es dolorosa, es muy dolorosa. Entonces, pero fíjese, hermano, que la Biblia, si usted lee los 4 capítulos, hermano, de Sansón, si usted lee los 4 capítulos de Sansón, hermano, la Biblia nunca critica la conducta de Sansón, nunca la critica, léalos. Yo le invito a que lea los 4, de Jueces 13 al 16. No, Dios no critica la vida ni el comportamiento de Sansón. Sin embargo, hermano, otros predicadores, otros hermanos lo han criticado, porque eso es más fácil que dejar que Dios, hermano, haga de nuestra fe un fruto, donde las aves de los cielos se aniden, donde las aves de los cielos se agraden, coman de nosotros, hermano. Entonces hay una gran cantidad de cristianos que solo tienen la fe que salva, pero no es la fe que da fruto, o que se convierte, mejor dicho, en fruto. Por eso cuando son tocados, hermano, por la incredulidad, por la tentación, por el exceso de confianza, que son 3 amigos peligrosos de la fe, tropiezan, caen. Por eso es que no permanecen, porque andan solo con esa fe que salva, hermanos. Entonces son hermanos de esa fe que está acostumbrada solo a ver milagros resucitados, solo a ver, hermano, paralíticos caminar, solo a ver, hermano, enfermos sanar, solo a ver grandes cosas. Entonces cuando viene la tentación, hermano, no la ven. Cuando viene la incredulidad, no la ven. Cuando alguien está con exceso de confianza, no lo siente, no lo ve. Y ahí es donde se debilitan y caen. Yo he visto y sé, hermano, de un montón de siervos, ministros de Dios que han caído. Yo sé de hermano, yo caí también por eso, por exceso de confianza, que porque 7 días de ayuno, que porque solo una vigilia cada semana, que porque, hermano, a veces una vez me fui a internar al bosque de Chimaltenango al Tejar 16 días. Yo, hermano, también un día llegaron una niña muerta y me la pusieron en los brazos y el Señor la resucitó. Hermano, yo ya pasé por eso. Yo sé lo que les estoy hablando. Yo no les estoy hablando cosas que yo me haya inventado. Yo les estoy hablando conforme a lo que está escrito, pero también conforme a lo que Dios me ha permitido vivir. Por eso entiendo y sé lo que les estoy diciendo. Yo no sentí, hermano, cuando vino la tentación, yo no sentí cuando vino la incredulidad, yo no sentí cuando en mí entró el exceso de confianza. Yo lo puedo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y esto. No, hermano, tengamos cuidado, yo se lo digo en el amor de Cristo, tengamos cuidado, mejor dejemos, hermano, que nuestra fe se convierta en fruto, mejor dicho, dejemos que el Espíritu Santo de Dios convierta nuestra fe en fruto, porque entonces va a ser una fe fiel. Vamos a experimentar esa fidelidad que Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿cuándo empezó? Ya vamos a ir terminando. ¿Cuándo empezó a obrar la fe de Sansón? Entonces, hermano, porque tuvo que haber empezado a obrar la fe que da frutos en Sansón. Ya no solo esa fe de grandes hazañas, de muertes de filisteos, de venganzas, de esto, no. Tuvo que haber, llegó el momento en la vida de Sansón, que tuvo, hermano, que dar fruto su fe. Entonces, hermano, dice Jueces 16:21, los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo hicieron dar vueltas al molino de la cárcel. Entonces, hermano, ¿cuándo empezó la fe de Sansón? Cuando perdió la vista.
Cuando se acabaron los milagros, cuando se acabaron esas grandes hazañas, que yo soy fuerte, que yo lo puedo, yo puedo hacer esto. Cuando eso se acabó, hermano, cuando perdió su vista y ya no miraba eso que miraba antes, ya no miraba a los filisteos caer, ya no miraba a los filisteos vencidos, ahí fue donde empezó, hermano, a cambiar la fe de Sansón, de fe salvadora a una fe con fruto. Entonces, hermano, hay que perder la vista. Dice la Biblia que nosotros no somos los que caminamos por vista, sino que por fe. Nosotros, hermano, el justo, decía Habacuc, hermano, por su fe vivirá, por su fidelidad, por el fruto de la fe vivirá. Entonces, ¿cuándo agradó, hermano, la fe de Sansón a Dios? Después de que perdió la vista, hermano, cuando reconoció que Dios era el único que podía ayudarlo. Hermano, tú quieres agradar a Dios con tu fe, pero no es la fe salvadora, esa fe que está acostumbrada a ver. Tú quieres agradar a Dios con la convicción, con la fidelidad en lo que Dios te prometió. Él lo va a cumplir. Entonces, hermano, va a ser cuando tú empieces a pedirle ayuda a Dios con todo tu corazón. Dice en Jueces 16:28 la Biblia Yuneman: y lloró Sansón al Señor y dijo: Señor, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme todavía esta vez, Dios mío, y retribuiré por los 2 ojos míos a los filisteos. Muchos dicen que aquí estaba diciendo algo, todavía no había entendido, porque todavía tenía deseos de venganza por sus ojos. No, él lo que les estaba diciendo es que les retribuiré, por decirle algo, el favor que me hicieron mis enemigos de quitarme los ojos, se los retribuiré con su destrucción, porque en lugar de hacerme un daño, me hicieron un bien. Hermano, hay veces que Dios usa, como decíamos antes, dijimos anteriormente, hay veces que Dios usa las trampas del enemigo para bien nuestro. Porque si los enemigos no le hubieran sacado los ojos a Sansón, Sansón hubiera seguido siendo el mismo. Dejemos que haya pasado navaja por su cabeza, de ahí no provenía su fuerza. Su fuerza, hermano, en sí provenía de Dios, provenía del Espíritu de Dios. Él solo tenía un mandamiento: que no pasara navaja por su cabeza. Pero, hermano, la fuerza en sí proviene de Dios y no de lo que nosotros tengamos o hagamos. Proviene del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando la fe de Sansón dio fruto, cuando murió, porque allí fue cuando venció a todos sus enemigos y dejó que Dios cumpliera su propósito en su vida. Hermano, ya vamos a terminar. Jueces 16:26. Entonces Sansón dijo al muchacho que le tenía la mano: déjame palpar las columnas sobre el edificio para descansar y para apoyarme en ellas. 16:29. Y Sansón asió las 2 columnas de en medio sobre la cual el edificio estaba descansado, y apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y miren lo que dijo en el 16:30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir Sansón fueron más que los que había matado durante su vida. Entonces, hermano, cuando Sansón murió, fíjese que pasó el proceso de la humillación, porque cuando la fe, hermano, va a dar fruto, uno tiene que pasar por un proceso de humillación. Se van a burlar de uno, porque van a decir: ¿qué estás esperando de Dios? Por ejemplo, el arrebatamiento, se burlan de uno. Se burlan de uno. ¿Qué estás esperando de Dios? Aquí estoy esperando esto. Se burlan de uno. Lo miran a uno sin visión. Pero, hermano, cuando uno se queda sin esa visión de la fe, hermano, que está acostumbrado solo a ver cosas portentosas, grandes hazañas, cuando ya empieza uno a caminar, hermano, ya verdaderamente con la fidelidad en Dios, hermano, y ya aunque uno no mire las cosas, como decían de Abraham, que solo pasó saludando las promesas, hermano. Pero, hermano, cuando nosotros ya empezamos a caminar en ese sentido, en ese proyecto de que Dios vuelva nuestra fe en fruto, nos van a humillar.
Se van a reír de nosotros. Van a decir, ¿y tu Dios dónde está? ¿Dónde está el que te provee? ¿Dónde está el que te mantiene sano? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Pero eso no nos va a importar a nosotros, porque nosotros sabemos, hermano, que vamos conducidos a una muerte. Así como nuestro Señor, Él lo dijo, si el trigo no cae, el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Igualmente, hermano, cuando nuestro Señor, leímos al principio, hermano, cuando nuestro Señor Jesús, hermano, en Hebreos 12:3, cuando nuestro Señor Jesús iba con el gozo por delante, porque lo que se le proponía era mucho mejor a lo que Él veía. Entonces, hermano, dejemos que nuestra fe dé fruto. Dejemos que nuestra fe dé fruto. Que esa fe se vuelva en fidelidad hacia Dios. Ya no caminemos, hermano, por vista. Sansón dejó de caminar por vista, pero tuvo, hermano, que pasar el proceso de la humillación, tuvo que pasar el proceso del escarnio, tuvo que pasar el proceso de la burla, hermano. Y cuando llegó a morir, hermano, fue cuando su fruto, hermano, su fe se convirtió en fruto, porque todos los filisteos no solo murieron, sino que también, hermano, el pueblo de Israel fue libre de los filisteos, del yugo de los filisteos. Hermanos, si nosotros realmente queremos tener una fe que salte como fruto, que se dé a conocer como fruto, hermano, tenemos que morir, ser humillados y todo lo que ya les dije, y tenemos que morir, pero también, hermano, vamos a ver el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Sansón no es un mal ejemplo en la Biblia, de ninguna manera es un mal ejemplo en la Biblia. Leyéndolo bien, hermano, bajo la guianza y el discernimiento del Espíritu, Sansón, hermano, es un varón que alcanzó un lugar de honor en la palabra de Dios, en Hebreos 11:32. A Sansón, hermano, no se le vieron todas sus debilidades, sino que Dios lo que vio fue que dejó que su fe se convirtiera en fruto y que, hermano, el propósito de Dios se cumpliera. ¿Quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? ¿De verdad quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Muere. Cuando tú mueras, todos tus enemigos van a ser vencidos. Y mira, hermano, Sansón fue transportado a otra dimensión. Yo no sé si usted se ha imaginado cómo despertó Sansón, ya viendo a todos sus enemigos muertos, destruidos, vencidos. Y viendo, hermano, al pueblo de Israel libre. Y viendo el propósito cumplido de Dios en su vida. Usted no sabe ni se imagina cómo despertó Sansón. ¿Cómo quieres despertar tú, hermano? Dejemos entonces que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Pero dejemos que esa fe, hermano, no nos quedemos estancados en esa fe nada más que salva, sino que sigamos caminando, hermano, para que nuestra fe se convierta en fruto y que nosotros le podamos ser fieles a Dios en medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier penumbra, en medio de cualquier sufrimiento, en medio de cualquier burla, en medio de cualquier, hermano, escarnio, que nosotros permanezcamos firmes. No es tanto de ir a la iglesia. Yo no estoy diciendo que no vayamos a la iglesia, aunque ahorita no se puede, pero nos podemos conectar virtualmente. Pero yo lo que estoy diciendo, hermano, es que permaneciendo fieles, dejando que el Espíritu Santo haga de nuestra fe un fruto que agrada a Dios, vamos a permanecer fieles y vamos a ver el propósito glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermano, en esta noche que el Señor te bendiga, vamos a orar, vamos a bendecir su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Papito lindo, en esta noche venimos, Señor, delante de ti dándote gracias. Muchas gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Yo no sé, Señor, cómo va, de qué tamaño, en qué proceso va la fe de cada uno de mis hermanos y hermanas. Pero yo, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor. Nosotros reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Nosotros reconocemos, Señor, que de ti proviene nuestra fuerza, que de ti proviene, Señor, todo lo que hacemos en tu obra.
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da toda la gloria. Yo te ruego que tú ayudes a mis hermanos, Señor, que les está costando, Señor, el proceso de su fe. Yo te ruego que tú ayudes a tus hijos, Señor, que están estancados, Padre, que no ven, Señor, lo que te han pedido, que no ven aún, Señor, aquello por lo que han clamado. Señor, llévalos, Padre, de tu atrio. Llévalos a tu lugar santo, llévalos a tu lugar santísimo, para que empiecen a ver, Señor, aquel propósito por el cual fueron llamados, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, y te rogamos, Señor, que tengas piedad, que tengas misericordia de nosotros, hasta que nuestra fe, Señor, se convierta en fruto y pueda ser, Señor, una fe que a ti te agrade, así como te agradó la fe de Sansón, que le diste un lugar privilegiado, Señor, junto a aquellos grandes héroes de la fe, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, amigos que se conectaron, que el Señor les bendiga, y espero, hermanos, que Dios nos ayude y que perseveremos en su palabra. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga.